Buenas, buenas a todos. Hoy nos volvemos a encontrar y esta vez vamos a profundizar en las clasificaciones que tienen la Constitución. Así que vamos a empezar por lo básico. Una Constitución, dijimos, es la ley fundamental de un Estado, define la estructura de sus instituciones, la separación de sus poderes, los principios políticos básicos y los derechos de los ciudadanos dentro de un orden jurídico superior. Em, Según Idea Internacional, las constituciones describen los principios básicos del Estado, las estructuras y procesos gubernamentales y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Eh, Todo esto en una ley suprema que no puede modificarse como cualquier otra ley ordinaria. Dicho de otra forma, eh, una constitución típica tiene diferentes características, ¿no? Primero, es vinculante para todos los ciudadanos e instituciones. Segundo, establece la organización del gobierno legislativo, el ejecutivo y el judicial y los derechos básicos de la población. Tercero, requiere amplia legitimidad, apoyo popular o de las fuerzas políticas. Cuarto, generalmente impone procedimientos reforzados para su reforma, por ejemplo, el quórum elevado o el referéndum. Quinto, debe respetar criterios democráticos como la representatividad y derechos humanos reconocidos internacionalmente. Igual hay que decir que estas características varían mucho de un país a otro. El constitucionalismo moderno surge del liberalismo ilustrado. Pensadores como John Locke y Charles de Montesquieu influyeron profundamente en su diseño. John Locke con su contrato social y derechos naturales y Montesquieu con la teoría de la separación de poderes. Em, Montesquieu, por ejemplo, recordaba que la separación de poderes es implementada en muchas constituciones para evitar el abuso gubernamental. En el caso argentino de la Constitución Nacional de 1853, fue fuertemente influida por la tradición liberal europea y por la obra de Juan Bautista Alberdi. Acuérdense que Alberdi quería copiar todo lo del modelo europeo. Seguro van a recordar el texto Bases y puntos de partida para la organización del Estado de 1852. Bueno, entonces decíamos, esto sirvió como borrador intelectual de esa constitución. Em, bueno, hablemos de lo que es la constitución escrita contra la constitución no escrita. Bueno, este criterio distingue si la constitución existe en un texto único formal o se basa simplemente en costumbres y múltiples fuentes. Una constitución escrita se plasma en un documento solemne donde se consagran de forma orgánica los principios básicos del Estado. Casi todos los países democráticos modernos tienen constituciones escritas. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos de 1787, la de Francia de 1791 y 1958, la de nosotros, la de Argentina, que es la de 1853 y 1860. Eh, Todo esto son textos codificados y de existencia pública. Por el contrario, una constitución no escrita o consuetudinaria carece de un único texto supremo. Su ordenamiento constitucional se funda en tradiciones precedentes, de judiciales y leyes dispersas. El ejemplo clásico es el Reino Unido. No hay un texto único denominado, como si fuera Carta Magna, Constitución británica, sino que esta se forma por estatutos como la Magna Carta de 1215, el Bill of Rights de 1689, costumbres parlamentarias y decisiones judiciales. Y de hecho la Constitución del Reino Unido es plural en fuentes. Muchas veces se dice mal que es no escrita. En la práctica, por ejemplo, en nuestro país tiene una constitución escrita y codificada, y el texto vigente aprobado originariamente en 1853 y reformado en 1860 y 1957 está reunido en un solo documento oficial.
y esto facilita la identificación de su contenido y le da jerarquía suprema. En cambio, países como Israel o Nueva Zelanda tampoco tienen constitución única. Se basan en leyes fundamentales y convención política dispersa, analógicamente al modelo británico que mencionábamos hoy. Bueno, a ver, para que se entienda mejor, vayamos a unos ejemplos concretos. La constitución escrita, podemos decir que hablamos de Estados Unidos, con el texto de 1787 con enmiendas posteriores, y Francia con la Constitución de 1958, y la de nosotros, que es la Constitución Nacional de 1853 y la del 60. Ejemplo de constitución no escrita, bueno, Reino Unido se basa en mezcla de costumbres, estatutos y convenciones políticas. También Israel y Nueva Zelanda tienen el mismo modo. Constitución codificada contra la dispersa. A ver, esta clasificación es estrecha con la anterior. Una constitución codificada está sistematizada en un único texto jurídico y en ese texto todos los principios y organización y derechos supremos se encuentran reunidos de manera orgánica. Contrariamente, una constitución dispersa se compone de varias normas esparcidas en distintas fuentes legales y costumbres, sin unidad de sistema. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos y la de Argentina son codificadas. Todo su contenido fundamental está en un cuerpo normativo, con todas sus enmiendas incluidas, y de lectura ordenada. Lo mismo ocurre con la Constitución de Francia o España, que tienen un texto oficial único. En España, tras la Carta Magna de 1978, se unifica el texto oficial. En cambio, la Constitución británica es dispersa. Al estar constituida por actos históricos como el habeas corpus, el Estatuto de Westminster, leyes de parlamentación, etc., y por la Common Law, no existe un documento único. La relación es que codificada es igual a todas sus reglas en un solo documento. Dispersa es igual a están repartidas. ¿Ejemplos concretos? Bueno, constituciones codificadas, la de Argentina, la de Estados Unidos, la de Francia, la de Chile, la de España, aseguran la seguridad jurídica al tenerlo todo en la misma ley suprema. De constituciones dispersas, bueno, Reino Unido, tenés Common Law, más estatutos parlamentarios, más convenciones. En menor medida se cita, bueno, a veces a Israel y a Nueva Zelanda. Constitución rígida contra la flexible. Bueno, acá estamos hablando del procedimiento de reforma constitucional. Una constitución rígida exige mecanismos más complejos que los de una ley ordinaria para modificarse. Eso implica mayorías parlamentarias especiales, periodos intermedios, referéndums, etc. En cambio, una constitución flexible puede cambiarse mediante los mismos trámites legislativos comunes. Por ejemplo, basta con la mayoría simple del Parlamento para reformarla. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos es rígida, requiere una propuesta de enmienda aprobada por 2/3 de cada Cámara del Congreso y ratificada por al menos 3/4 partes de los estados. La Constitución argentina también es rígida y su reforma exige convocar a una convención constituyente especial y aprobarse por mayoría de 2/3 del Congreso, según lo que dice el artículo 30, no se vayan a olvidar, el artículo 30 de la Constitución. Bueno, en contraste, el Reino Unido tiene flexibilidad, eh, porque su Parlamento soberano puede cambiar cualquier norma constitucional mediante una ley ordinaria. No existe ley con jerarquía suprema inmodificable. En general, las constituciones modernas tienden a la rigidez, protegen lo que es la estabilidad política. La excepción notable es el sistema británico, donde la constitución, al no ser un texto único rígido, es muy maleable. Bueno, pero hablemos entonces de la formal y la material. Bueno, esta distinción, que es la de Ferdinand Lassalle, marca la diferencia entre la constitución formal. Él dice que la formal es el texto legal escrito y la constitución material se refiere a la realidad política y la institucional que se vive en el momento. En palabras de Lassalle, la formal es el texto legal con normas organizadas y la material
es el modo real en el que está organizada, en el que está la totalidad organizada y así funciona. Bueno, vamos a decirlo más fácil, porque hasta yo ya me estoy trabando con esto. Eh, la constitución formal es lo que debería ser y la material es lo que es. Así vamos al caso análogo del mundo ideal contra el mundo real. Eh, bueno, lo ideal es que coincidan al máximo, pero lo que suele pasar es que no lo hacen. Por ejemplo, durante la dictadura argentina, que fue de 1976 a 1983, existía un texto constitucional formal, que era el de 1853 con la reforma del 60, con todos sus derechos y límites al poder. Sin embargo, la práctica política, que es la constitución material, ignoró sistemáticamente muchas de esas reglas y de igual forma en cualquier democracia pueden surgir brechas si las leyes o los gobernantes se apartan de la letra de la constitución. Decimos que la constitución material entonces no coincide con la formal. Ejemplo concreto, bueno, hoy la constitución argentina, que es el texto formal, reconoce libertades civiles y garantías, y su constitución material debería reflejar esos valores. Cuando esto ocurre o no, es objeto de debate público. Por eso la instrucción cívica y el control judicial buscan reducir la brecha entre la Carta Magna formal y la realidad material. Bueno, hablemos ahora de las cláusulas operativas y las programáticas. Em, bueno, dentro del texto constitucional suele distinguirse entre cláusulas operativas y cláusulas programáticas. Las cláusulas operativas son normas directamente aplicables, no requieren otra ley posterior para surtir efecto inmediato. Por ejemplo, derechos como el de transitar libremente por el país, comerciar o ejercer profesiones. Todo hombre puede entrar en territorio nacional, comerciar libremente, artículo 14, Constitución Nacional. Son operativos. El Estado tiene que respetarlos, debe respetarlos sin necesidad de reglamentación. En cambio, las cláusulas programáticas son declaraciones de principios u objetivos de política que el gobierno debe cumplir en el largo plazo. Son frecuentes en derechos sociales y económicos. Por ejemplo, el derecho a la vivienda digna, a un salario mínimo o la participación de los trabajadores en las ganancias. Según preceptos del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, estas cláusulas requieren leyes específicas para hacerse efectivos y a veces se critica que sin regulación previa carecen de efecto inmediato. Bueno, en la práctica argentina hubieron debates sobre esto, o sea, se argumenta que ciertas garantías sociales del artículo 14 bis son programáticas y dependerían de la legislación, mientras que los derechos civiles del artículo 14 son operativos. Un caso emblemático fue la movilidad jubilatoria, que fue el fallo Bárdaro. La Corte Suprema reconoció que aunque la ley previsional exigía ajustes, el Congreso demoró y la Corte terminó operativizando ese derecho. Bueno, hablemos de las cláusulas de conducta contra la de competencia. Otra forma de ver las normas constitucionales es según a quién van dirigidas. Las cláusulas de conducta son aquellas disposiciones cuyos destinatarios son los ciudadanos o personas particulares. Se fijan derechos y facultades de los individuos. En cambio, las cláusulas de competencia se dirigen a los órganos de Estado y establecen las atribuciones, deberes u obligaciones de las autoridades. Por ejemplo, en la Constitución de nuestro país tenemos el artículo 14 y hay también similares que enumera derechos individuales, expresar opiniones, profesar culto, peticionar, etc. Son cláusulas de conducta, señalan facultades que los ciudadanos pueden ejercer libremente. Eh, Artículos como el 75, para hacer la contraparte, son las atribuciones del Congreso, o el 86, deberes del presidente. Son cláusulas de competencia y detallan qué puede o debe hacer cada órgano del Estado. Entonces, para resumir, las cláusulas de conducta vinculan al ciudadano. Puedo circular, puedo votar, las de competencia obligan al funcionario o institución. El Congreso legisla sobre, el presidente promulga las leyes.
y etcétera. Hablemos ahora de la constitución originaria contra la derivada. Bueno, de esto depende acá su origen histórico, porque las constituciones pueden ser originarias o derivadas. Una constitución originaria es aquella que surge de un poder constituyente primario, estableciendo de manera innovadora el orden político de un Estado nuevo. Son pocas en la actualidad porque requieren un momento fundacional como la independencia. Ejemplos históricos son la Constitución de Estados Unidos de 1787, la Constitución francesa de 1791 o en nuestro caso la Constitución argentina de 1853. Y en efecto, tras la emancipación de España, un Congreso Constituyente reunido en Santa Fe dictó la Constitución Nacional de 1853, dando así nacimiento y organización a nuestro Estado. Según Vidal Campos, ese fue el ejercicio del poder constituyente originario en Argentina. Bueno, por el contrario, una constitución derivada adapta y actualiza una base existente y en general toda constitución posterior a la originaria ya puede considerarse derivada. Por ejemplo, la reforma constitucional de 1860 de nuestra constitución, que incorporó ya a Buenos Aires, fue un ejercicio derivado del texto de 1853. Y también se puede decir que muchas constituciones latinoamericanas del siglo XIX fueron derivadas de modelos europeos o estadounidenses, tomando sus principios funcionales y adaptándolos. ¿Quieren ejemplos? Bueno, ejemplos. Constitución de Estados Unidos como originaria 1787. Constitución Argentina 1853, originaria. Derivadas, bueno, las enmiendas argentinas de 1860, de 1957, etcétera. Después, bueno, siguiendo la base esa, ¿no? De 1853. Las constituciones de países latinoamericanos posteriores que replicaron el esquema de sus antecesoras. Todas esas son derivadas. Bueno, conocer estas clasificaciones no es un mero tecnicismo, sino que impacta directamente en cómo funciona la democracia. Por ejemplo, si una constitución es rígida, el pueblo sabe que las reglas cambian lentamente y con amplios consensos, lo que protege derechos básicos, pero puede requerir grandes acuerdos sociales para innovar. Ahora, si es dispersa o no escrita, quizás falte transparencia en qué rige realmente, o comprender la diferencia entre cláusulas operativas y pragmáticas ayuda a exigir políticas públicas concretas frente a metas constitucionales. Y en definitiva, entender qué tipo de constitución tenemos informa a la ciudadanía sobre sus posibilidades y límites de acción política. Bueno, espero que les haya servido. Esto fue todo por hoy y nos estamos encontrando en la próxima.